a la casa de nuestro Señor, casa de oración. Para ello vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 4, del versículo 21 en adelante, y dice así: Decime lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos partos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo de esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí hay una alegoría, como dice la palabra, es un ejemplo. Pero vamos a estar hablando, o vamos a titular esto: ¿de cuál ley estamos hablando? Si leemos el versículo 21 que dice Pablo: decime ahora cuáles quieren estar bajo la ley o no. Entonces lo que tenemos que ver, de cuál ley estamos hablando. Y para ello lo primero que vamos a hacer es otra pregunta: ¿de dónde son los Gálatas? Vámonos allá a Romanos 15 para que veamos esto. Romanos 15 del 18 en adelante dice así: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y otra vez vuelve a Gálatas, que dice en Gálatas 1:15, dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, que Pablo lo que está aclarando aquí, que no predicó el Evangelio en Jerusalén a los judíos, a los de Israel, o sino que se fue a los gentiles. Y como la pregunta es: ¿de dónde son los Gálatas? Para cumplir la ley,
Los Gálatas en este caso son gentiles fuera de Israel. ¿Qué es lo que pasa el que está fuera de Israel? Es que, como dice el hermano Jacob, no tienen Dios, fe y esperanza. Viven su propia ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí Pablo ha predicado el evangelio en Gálatas y se han arrepentido los Gálatas, escuchando el evangelio de Cristo, que le fue crucificado, muerto y resucitado. Ellos creyeron, pero ¿qué es lo que pasa en el contexto? Entonces vienen los judíos, viviendo ahí o no sé, pero se reúnen y entonces quieren mezclar lo que es la ley, rituales, la ley, con lo que es la gracia. Y esto es el contexto, y vamos a ir viendo ese contexto poco a poco para irlo desarrollando. Entonces, si vemos a Gálatas 1, versículo 6, dice así: estoy perplejo, sorprendido de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea maldito. Aquí está la conclusión. Ellos recibieron el evangelio del que los llamó, no por la ley, por la gracia en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen los judíos y quieren mezclar lo que es la ley con la gracia. Entonces, es por gracia. Y si el mensaje se le quita la gracia, ya no es mensaje. Ya no es el mensaje que le ha predicado Pablo. O si se trata de mezclar la ley con la gracia, la ley de la gracia, como medio de justificación, eso no concuerda. Eso para nosotros es como mezclar agua y aceite. Eso no se puede. Entonces, del que lo llamó por gracia, no por las obras de la ley, que es muy diferente. Pero hay tres tipos de ley: moral, ceremonial o rituales, y la otra es civil. O sea, tenemos que prestar atención cuando estamos leyendo el libro de Gálatas y los Romanos, qué tipo de ley es que está hablando. Y cuando dice moral, la moral es la que nos ataca a nosotros. El espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos acusa de pecado, nos acusa al corazón, nos acusa a la conciencia. Esa ley nunca es mencionada. ¿Quién quiere dejar la ley? ¿Qué es lo que he mencionado? La ley ceremonial. ¿Qué consiste la ley ceremonial? Bueno, a Abraham fue hecho el pacto de la circuncisión. ¿Hasta cuándo era eso? Hasta que Cristo viniera. Cristo viniendo, no había que seguir circuncidándose el prepucio. ¿Qué es lo que dice la palabra de ahí en adelante? Circuncidáis el corazón. Ya no es el prepucio. Y otro tipo de ritual es de Aarón. Fue escogido como sacerdote, pero eso tenía fecha de vencimiento, caducidad.
¿Hasta cuándo iba a hacer eso? Hasta que la simiente viniera, Cristo. ¿Para qué fue constituido el linaje de Aarón y su descendencia como sacerdote? Para cuando hubiera que hacer ceremonia, rito de matar toros, carneros, palomas, tórtolas, había que ponerle las manos en la cabeza, derramar la sangre, hacer sacrificio para perdón de los pecados. ¿Hasta cuándo era eso? Hasta que Cristo viniera a poner él mismo su vida, su cuerpo, derramar la sangre para limpiarnos. Amén. Sí. Eso llegó hasta ahí, esa ley era hasta ahí, para eso fue constituida. Es decir, que esas tres leyes están de esa manera. Y sobre la ley, entonces, no somos nunca los toros y todo eso, nunca nadie fue justificado a través de la ley. Somos justificados solamente en la gracia de Jesucristo. Por gracia es que somos justificados en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren mezclar la ley con la gracia. Por ejemplo, para que se entienda más fácil de esta manera, hay algunos que son afortunados, nacieron en el evangelio. Otros, la mayoría, no nacimos dentro del evangelio, sino que nacimos en una religión cultural, tradicional, que por naturaleza se nos enseña a creer, a adorar vírgenes y santos. Entonces, eso es lo que se nos enseña. Y hacer obras en esa religión para ser salvos. Y hay una pregunta. Cuando fue derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, fue derramado cuando creíamos en vírgenes y santos y se nos enseñaba eso, o fue derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando se nos predicó el Evangelio de Cristo por la gracia. Ese es el mismo contexto que está sucediendo en los Gálatas. Los Gálatas se le predicó a Cristo, lo aceptaron, luego fueron, lo mismo que yo les digo que nacimos en la iglesia tradicional, dicen no, hay que creer en Cristo, pero también en la Virgen. Ese es el mensaje de la ley, que es lo mismo que se está mezclando. Allá podríamos estar hablando de ley y gracia, aquí podríamos estar hablando de la iglesia tradicional en la que hemos nacido, escuchando el mensaje claro de Cristo y que se nos vuelva a decir, vuelvan otra vez a lo que han creído. Y eso no puede ser. Pablo lo explica esto bastante bien en el capítulo 2, versículo 15, que dice así: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Esto es lo que está hablando aquí, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿de qué ley está hablando aquí? De la ley
de la Biblia que Dios le dio a Moisés en general o otro tipo de ley. No, está hablando de las obras de la ley, no precisamente de la ley, que son cosas diferentes. Entonces, en el verso 18 sigue diciendo, porque si la cosa que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez vuelvo y le explico. Lo que está pasando allá, háganlo como si estuviese pasando aquí. Si la iglesia tradicional, o cuando éramos del mundo, nos vuelve a decir, hay que hacer aquello que dejamos de hacer. Si lo volvemos a hacer, nos hacemos transgresor de la ley. Ya no estamos en la gracia. Entonces, lo que está hablando de obra de ley. El verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nosotros somos muertos a toda esa cosa de creencia. Nosotros estamos bien edificados sobre la Biblia que dice bastante claro, solo hay un intercesor entre el hombre y Dios, Jesucristo. Pero si nos vuelven a enseñar que María hay que pedirle que intercede por nosotros, ahí está el error. Y ese es el acontecimiento que estaba pasando aquí. Querían mezclar una cosa con la otra. Y el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está claro, Cristo murió por gracia y nadie puede ser justificado por la ley, o si no, por la gracia. Nadie es justificado. Y entonces, después que Pablo va describiendo todo eso y desarrollándolo, vuelve otra vez al contexto. En el capítulo 3, miren qué pasa. Pablo le dice, oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si lo volvemos a leer y decimos, oh Gálata, ignorante, sin entendimiento, necio, ¿quién lo hechizó? ¿Quién lo embrujó para no obedecer a la verdad? Pablo le está haciendo esa pregunta y vuelve en el versículo 2 y le hace la siguiente pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo se lo pone bien claro. ¿Por quién fue derramado el Espíritu Santo para nosotros hoy? ¿Cuando estábamos afuera en el mundo o cuando escuchamos el Evangelio? Como lo dice bien claro Romanos 10:17, que dice, así pues, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo dice bastante claro. Entonces, si lo dice así, hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos sido evangelizados y no por las obras de la ley. Dice por las obras de la ley. No hace mención de la ley entera, sino las obras. Y allá en el capítulo 5, verso 19, más adelante nos va a decir, y manifiestas son las obras, y lo leeremos más adelante. Pablo quiere saber por quién recibimos nosotros el Espíritu Santo. Fue derramado en nuestros corazones por creer
¿En vírgenes santo o por el oír con fe? Fue por el oír en fe. Y en el versículo 6 del capítulo 3, y ahí en adelante va a hacer mención de Abraham. Aquí Abraham, como ejemplo, creyó a Abraham y le fue contada por justicia. Por justicia. Y dijo, en ti serán benditas toda la nación. Eso es una promesa que está desde Génesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el que quiere volver a llevar la ley? ¿Qué es lo que pasa si alguien se quiere volver al mundo que ahora está en la gracia, está en el Evangelio, tiene promesa de salvación? ¿Qué es lo que le va a pasar? Pablo nos dice, ahí del 10 al 12, dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esta cosa vivirá por ella. Eso es lo que dice la ley. Y el que está en la ley no solamente es llevar algunas cosas, tiene que llevarla toda. Y si falló en una, transgresor se hace de todo. Es decir que el que está aquí, que entienda qué es lo que es la gracia. La gracia es muy distinta a lo que es la ley. Pero cuando hablamos de la ley, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Pablo le pregunta, otra vez, así como lo dijo en el capítulo 1, versos 6 al 8, que quien hoy llamó por la gracia y se han apartado tan pronto, vuelve Pablo a decir, ¿dónde está el gozo, el testimonio? Que si tendrían que sacarse su propio ojo para dármelo, se lo habrían sacado. Pero ahora porque le digo la verdad, ustedes se han hecho enemigos míos. Eso es lo que está pasando. Se han hecho enemigos por deciros la verdad. Y en el capítulo 4, 15, mire qué pasa. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque hoy doy testimonio de que si hubiese podido o hubiera sacado vuestro propio ojo para darme, pero me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. ¿Cuál es el contexto aquí? Tienen celo de lo que estamos en la gracia, que no tenemos ese deber de llevar la ley tal cual como era antes, como cita la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Eso no existe ahora en la gracia. En la ley sí existía. Y aquí hay que hacer diferencia de lo que es la ley y la gracia. Bastante claro. Cuando estemos leyendo a Gálatas y el libro de Romanos, tenemos que estar claros. Aquí es el verdadero contrato. Los de la ley tienen celo de lo de la gracia. Y entonces, como tienen celos,
Pablo va a llegar a una conclusión, porque tiene que llegar a una conclusión. Y le da una palabra tierna, suave. En el versículo 19, mira cómo le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos, una palabra suave, tierna. Hijitos míos, dice Pablo, bastante bonito. Y entonces sería un contraste con lo que hemos leído en el verso 16, que dice: se han vuelto enemigos por predicarle la verdad, porque ellos tienen celos. Y Pablo aquí está llamando hijito mío, ternura, a lo de él, no a los que quieren volver a la ley, porque hay una separación. Quienes quieren estar bajo la ley y quienes quieren estar justificados delante de Dios por la gracia, se han hecho enemigos de la, por decirle la verdad. Entonces hay que tomar una decisión. Y entonces es que Pablo le dice aquí en el 4:21, decime, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre. Entonces esto aquí es una alegoría, es un ejemplo poniendo a Abraham. Lo que está diciendo es, aparte del ejemplo que se sigue desarrollando, decime quiénes quieren estar bajo la ley o bajo la gracia. El que está bajo la ley vuelve al ojo por ojo, diente por diente, vuelve a los sacerdotes a llevar rituales ceremoniales, tiene que volverse a circuncidar y llevar todos los ritos y rituales, la ley completa. Entonces, él lo pone en la decisión. Dime quiénes quieren volver a la ley y quiénes quieren seguir en la gracia. Y entonces, como es una alegoría, decir quién quiere estar bajo la gracia o la ley. ¿Quién quiere estar sobre los 2 hijos de Abraham, que fue Isaac e Ismael? Uno de la carne y uno de la promesa. La esclava que produce en el monte Sinaí, lo que da es esclavitud, pecado. Y la otra que es libre, entonces la gracia. Pablo lo define bien claro. Y entonces la escritura dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces Pablo, en el llamado que le dice: decime quiénes quieren estar bajo la ley o la gracia, vuelve Pablo y le dice: hermanos, nosotros somos hijos de la esclava. No, somos hijos de la libre. Todo es un ejemplo que él le ha puesto de ahí de Abraham, y todo eso para que ellos al final decidan qué es lo que quieren hacer, cuál va a ser su proceder de lo que han sido evangelizados por el evangelio de Cristo, o van a irse con lo que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo para volver a la ley y toda su cosa. Ese es el ejemplo que le da de Abraham y lo pone en el contexto. Finalmente, en el capítulo 4 pone a Abraham como ejemplo, pero lo que se estuvo desarrollando más atrás en lo que hemos venido es que somos justificados en la gracia por Jesucristo y que la ley no puede justificar.
Y lo que ha estado hablando es no de la ley, que le hago mención. Si la iglesia tradicional viniera otra vez a nosotros, lo que nos va a decir, sí, hay que creer en vírgenes, en los santos y todo eso, pero no nos va a decir que dejemos de estudiar la Biblia, que es la ley. Eso no se menciona. O sino las obras de la ley, que es muy distinto. Entonces, finalmente en el capítulo 5 sigue hablando de esto Pablo, después que lo puso en la conclusión que eligiera. Y él sigue diciendo en el capítulo 5, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La moral, ceremonial y civil. Toda la ley. Sigue diciendo, de Cristo os desligar, lo que por la ley os justificar, la gracia habéis caído. Lo dice bien claro, es un contexto, o te va a mano derecha o a mano izquierda. Y el que no se ha entregado a Cristo se lo está diciendo, o ustedes se quedan en el mundo y se pierden, o aceptan a Cristo para salvación. Es un contraste, es un contexto que lo está diciendo. Ustedes se van a uno de los dos lados. ¿Qué es lo que dice la Escritura? A la derecha, ¿quiénes van a estar? Y a la izquierda. Lo dice la Biblia. Entonces, aquí, en este contexto, lo dice, porque Cristo que se desligaron de la gracia habéis caído. Dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justificación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí volvió a hacer mención de la obra. Pero si nosotros estamos en Cristo, ¿cuál obra es la que va a obrar en nosotros? La del amor. Ya no es la obra de justificación de la ley, sino la obra del amor, porque Dios nos amó. Dios es amor. Y si somos su hijo y nosotros somos criatura de Él, ¿qué es lo que tiene que reinar en nosotros? El amor. No son las obras de las cuales dice el mismo capítulo 5, verso 16, mira que dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Y qué sigue diciendo el 18? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19, y manifiestas son las obras, dice de la carne, de nuestra, pero ahí puede ponerle la ley. Manifiestas son las obras de la ley, pero es la carne, que es pecaminosa. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes son los que viven en el mundo, que creen en Dios, lo llevan a su manera, no como manda Dios. Como dijo Pablo, no obedecen a la verdad para estar bajo la gracia, que es la que justifica al ser humano para ser salvos. A través de ese sacrificio precioso que Cristo vino, ya no hay que matar toro,
macho cabrillo, paloma, palomino, porque Cristo vino a cumplir toda la ley en sí mismo. Entonces, por Cristo estamos justificados delante de nuestro Padre para ser salvos. Ese es el contexto que se está hablando aquí. Y Pablo lo pone, lo de la esclava. ¿De cuál Jerusalén? ¿La actual o la de arriba? Los dos pactos. Entonces, tenemos que ver de cuál ley estamos hablando. Si alguien quiere estar otra vez bajo la ley, la tiene que cumplir toda. Pero si estamos en la gracia, Cristo pagó por nosotros. Como lo dice la palabra, por gracia soy salvo. Y no por la ley, porque la ley no puede justificar a nadie. Así que, hermano, la recomendación, vuelvo y se les exhorto, cuando estudiemos a Gálatas y los romanos, en los romanos me parece que hay como 7 tipos de leyes diferentes. Entonces, cuando nos diga ya no estamos bajo la ley, o si no la gracia, tenemos que enfocarnos a cuál ley, porque hay ley de pecado. Tenemos que ver cuál ley, no precisamente la ley de Dios o de Moisés, porque entonces ahí tendríamos que ir, como dice la Escritura, escudriñemos la Escritura, y entonces nos tendríamos que ir a Mateo 5, del 16 y 19, que Jesús dice: no he venido a abolir la ley, o sino a cumplirla. Y es que lo dice bien claro: no pasará ni una tilde ni una jota de la ley. ¿Pero de cuál ley está hablando? De la moral de Dios. Esa no pasa. ¿Qué era lo que iba a pasar que tenía fecha de caducidad? La circuncisión, ojo por ojo, diente por diente, los rituales de matar animales para perdón de pecado. Eso tenía fecha de caducidad, no la ley en global. Así que, estudiante, mirar bien y escudriñar la Escritura para que nos fijemos cuando estudiemos. Porque no es la ley. Cristo vino no a quitar la ley ni a ponerla delgada. Vino a inflarla, a ponerla gorda, porque nadie de los seres humanos la pudo cumplir. Cristo vino a cumplirlo por ti y por mí, para justificarnos delante de Dios y darnos salvación. Amén.